con mi compañera, solamente con... ¿Cómo le va, Camila Correa? Bien, muy bien, empezamos bien. Hoy le va a tocar doblemente porque tenemos una entrevista donde va a hablar como comunicadora y como usuaria del sistema ferroviario. Por fin, las ganas que tengo de hablar como usuaria de tren, Y sí. le voy a pedir que entre a la página Cosas del Roca en Facebook, donde hay miles de anécdotas. Videos, sí, sí. Y se adelantó la llegada de mi compañera Romina Pichirilo. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo andan? Buen día. Pues es que pensé mucho la nota, desde ayer pensé la nota. Me hubieses avisado algo. Así. Lo hablamos Así juntos, preparaba. pero te tengo que sorprender yo, ¿no? Ah, bueno. Claro. Si es la idea. No, bueno, porque mañana va a haber una gran movilización que fue, creo que de las más construidas, desde abajo, como dice Citarrosa, crece desde el pie. Y pensaba, digo, vamos a volver a hablar de la problematización, de lo que ya hemos hablado mucho, pero sí, porque se tiene que hacer carne esta situación por el cual la atraviesa ya hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Ustedes han tenido una cuasi modificación de sus leyes laborales, de hecho, estableciendo formas de contratación anómalas, bueno, una serie de cosas. Por eso queríamos que vengas vos hoy para fortalecer la marcha mañana. Y también vamos a estar hablando con Cristian Duarte, delegado del Consejo Directivo de la Seccional Aedo de la Unión Ferroviaria. Mira, lo escuché hoy. ¿Por qué? Muy Porque vi una nota que le hicieron a Cristian Duarte, Sí. y digo, no tenemos que ir por ahí. Primero que pensé en solidaridad de trabajadores y trabajadoras y con los compañeros ferroviarios. Segundo, ¿cuándo vamos a hablar de la inversión que tiene que hacer el sector privado? Porque eso está privatizado, tiene un sistema mixto. Bueno, y de escuchar la verdad de ellos. Escuchar la verdad. Y tengo un plus, ¿por qué? Porque como yo trabajé en señalamiento para pagarme la universidad, que hablamos en Podrías haber estuvo quedado todo. siendo ferroviario. ¿Vos sabés? Mi familia es ferroviaria. Ah, Yo eso vengo me de lo contás familia ahora. ferroviaria. Ahora me lo contás ahora. Bueno, y también va a estar, lo bauticé, Destino Final, versión Sarmiento, porque ayer el que se salva de viajar en ese tren es Freddy. Mira. Nuestro compañero. Nuestro compañero. Sí. ¿Y sabés dónde viaja? ¿Dónde viaja? En los últimos 2 vagones. ¿Por qué? Porque él tiene que retroceder para atrás, entonces prefiere ir ya en los últimos y se baja y se va. Clave, la clavaste con Destino Final. Bueno, después tenemos noticias, cosas para comentar. Obvio. Y contarlo el devenir. Así que comenzamos el agujero del mate de Julián Pelliza, nuestro operador técnico que nos pone en el aire, nos pone la musicalización. Y hoy quiero saludar, le vamos a entrevistar hoy a nuestro productor general, ¿no? Maximiliano. Licenciado. ¿Y por qué no venís cuando estoy yo, Maxi? Maximiliano Pando Heredia. Bien, lo felicitamos. Gran esfuerzo. Porque él es una de las referencias que yo tomo para explicar la década ganada, ¿sabías? ¿Maxi? Sí. Un montón. Maxi accede al Estado. Sí. Como trabajador, obviamente contratado, no hay otra manera. Después hace el FINES para terminar la secundaria. Sí. Después ingresa al ISER y hoy termina en una universidad pública, libre, gratuita, su interacción del título de pregrado, que sería el ISER, con 1 año y medio, 2, logra la licenciatura en artes visuales y mucho. Te está vendiendo, Maxi. Es tu currículum. ¿Cómo se llama? Licenciatura en comunicación audiovisual. Ahí Sí. está. De medios. Bueno, pero ahí está. Y El mucho. currículum de Maxi Y está. Y yo le dije, cuando llegó, le di el abrazo, me pone muy feliz. Tiene los mismos problemas que tiene ayer, pero los puede comunicar porque ahora mejor, porque es licenciado. Obvio. ¿Está? Bueno, Qué arrancamos grande. así, sin Felicitaciones, pausa, Maxi. sin cuestiones. Cuando pensaba que venía Romina, ayer entrevistamos, Bueno. decidimos una secuencia de invitar a la gente de ciudad. Espectacular. Bueno, como ya hay una columna ahora de ciudad que viene yendo a las asambleas que se están Sí, dando, Laurens. esa me gustó, Me gustó las asambleas en los hospitales, en los sectores. Me gustó porque además le agrega que empieza a hablar la propia gente. Entonces, empecemos desde abajo. Que empezó siendo de salud mental
Sí. y viró Claro, a... viró. Y Ah, está sí muy va. bueno porque es muy desde adentro, Sí. ¿no? Ahora le queremos agregar tecnología, porque te demanda, ¿viste? Ah, Si querés lo querés él estrujar ve- a pobre Él ve Laurens. que van esos tipos, él va con su humilde celular y ahora le vamos, ¿viste el portante ese Sí. que tiene el micrófono? Sí, 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 Porque sí. si no él tiene que dejar de, Ah, es de verdad. mostrar Sí, la salen cámara. todos como así. Sí. Las Entonces, papadas. bueno, asamblea de delegados y militantes, compañeros, referentes de ciudad que se dieron cita en Carlos Calvo y empezaron a pensar este plan. Con mucho tiempo, porque tiene ya más de un mes el plenario. Y me parece que esa es la receta. No quiero ponerme a hablar ni de cómo convocan los paros ATE Nacional, ni nada, pero hay que marcar una Ayer nos diferencia. enteramos. ¿Viste? Sí. Sí, me parece que también son como momentos que va exigiendo la etapa, ¿viste? Sí. Porque hay, no solo en ATE, creo que en la militancia sindical en general y en la militancia política, territorial, se viene sintiendo, creo que todos quienes militamos, en los lugares que sean, digo, desde las bases a las dirigencias, venimos viendo que hay como hay que ver apatía, frustración, hay que analizar mucho más qué es lo que pasa que quizás no responde la participación, las bases, la lucha, como uno esperaría con tanto ataque. Exacto. Con tanto ataque, Exacto. o sea, te pasa en jubilados, en cuántas cosas decimos, che, loco, ¿por qué? Mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está la gente acá? Y bueno, y en la ciudad venimos desde hace mucho tiempo con una crisis salarial. De hecho, nosotros tenemos una página de Instagram, qué sé yo, Sí. de redes sociales, que Sí. se llama Emergencia Laboral y tiene un montón de años. Emergencia Laboral Cava. Sí. Donde justamente tratábamos de darle cierta preponderancia a los ejes de la ciudad de Buenos Aires, que a veces es difícil en ATE Capital porque siempre son históricamente mayoría los nacionales. Bueno, venimos con una crisis salarial desde hace mucho tiempo, tuvimos despidos masivos cuando asume Jorge Macri en la misma oleada en la que asume Milei, y los despidos masivos de Milei se sube a esa Macri con el cambio de gestión, ¿no? Pues venía siendo Larreta desde hace muchos años el jefe de gobierno. Siempre la excusa es, no, lo que se está despidiendo son los asesores políticos de los funcionarios, bla, y después cuando te pones a mirar, Eran che, trabajadores. son laburantes, Claro. más allá de que estén en la condición de contratación como monotributistas, que es irregular, que es fraude laboral, Sí, que no es están cierto. reconocidos legalmente como trabajadores que hacen tareas habituales como la planta, pero que de hecho las hacen. Claro. Bueno, así arrancamos el gobierno de Jorge Macri. Y nosotros hace muchos años lo que venimos analizando, está relaburado el tema, es, che, qué loco lo que pasa en la ciudad. Porque vos por un lado tenés muchos monotributistas, pero tenés ingreso a planta permanente. Claro. Hay ingresos a planta de vez en cuando, no los que uno esperaría, pero hay planta permanente. Y vos decís que son progres, que pasan a la gente a planta. Hay Claro. concursos. Claro. En mi organismo, por ejemplo, hay bastantes concursos de ingreso a planta. ¿Qué onda? Nunca es lo suficiente, siempre Claro, ¿de qué faltan tratan vacantes. esos concursos? Bueno, son concursos abiertos donde se logró por la lucha gremial y por la presencia de ATE y la veeduría en esos concursos que te den un puntaje especial al que ya viene laburando, pero es la oportunidad que tienen los compañeros que vienen en monotributo para ingresar a la planta permanente. Claro. Ok, Pero pero al hacer ¿cuántos ingresan ahí? Bueno, siempre el planteo es que siempre son pocos en relación a lo que se necesita para cubrir los servicios. Claro. Y después, por otro lado, a esto iba con que, la gente pasa a planta permanente, mucha de ella. Después también tenés compañeros con 10 años de antigüedad en monotributo. Pero lo que veníamos viendo es que se achataba la escala salarial. En el 2018, la ciudad de Buenos Aires implementa, porque en realidad la crea en el 2015, un nuevo escalafón, una nueva carrera administrativa. A las vistas,
tenía cosas beneficiosas, como por ejemplo que vos podías crecer en la carrera, cosa que en la anterior no pasaba, estaba todo el mundo estanco. A la vista tenía la progresividad de crecer en grado por antigüedad, de crecer en tramo por responsabilidad, por Está bien. concurso. Y si tenías alguna capacitación profesional también crecía. Esa está para la evaluación de desempeño, que es la que tiene que ver con el crecimiento de grado horizontal. Está bien. Pero, claro, ¿vos qué haces? Yo antes con la compañera, que de hecho es mi amiga, una de las municipales más antiguas que conozco, que entró, no sé, en el 90, ponele. Sí. La diferencia salarial entre ella y yo era un montón. Ella tenía un buen salario. Sí. Y la diferencia con uno que recién ingresaba en ese momento, yo ya 20 años, ya hace que estoy, era mucha, era abismal. Tremendo. 20 años tenía ahí. 20 años. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, 20 años de Sí, ciudad puede del ser. Consejo de los Derechos del Niño. Ahora esa diferencia es muy poca. En mi recibo de sueldo estás, ponele en 900.000 pesos, Sí. y en el que está en el grado más alto de todos estará en 1.400.000. O sea, Claro. ¿y qué significa eso? La aspiración que tenés como trabajador de hacia dónde vas, cómo crecer, digamos. Porque nosotros también bancamos que está bueno que el estatal se forme, se Obvio. capacite, Sí, obvio. tenga Obvio. aspiraciones de crecimiento dentro del Estado. Porque si no importa los años que estés, siempre estás en el mismo lugar. Exacto, y a su vez porque profesionaliza la Totalmente. política pública, Totalmente. da ganas de formarte en temáticas que cambian mucho, y eso tiene un impacto en lo salarial. Si no, Claro. ¿cuál es el incentivo de el Estado eficiente que se instala? Sí, Bueno, y también, perdón, un paréntesis, Ujú. como estar acorde a lo que pasa socialmente, ¿no? Porque es tan dinámico todo que, bueno, esta profesionalización Tal cual. ayuda al trabajadora a estar acorde y poder responder sí, a eso. actualizarse, sí, Exacto. tal cual. Y en distintas temáticas vas a tener distintas. Digo, nosotros desde niñez hay 1000 problemáticas nuevas para Seguro. laburar con los pibes, sobre las problemáticas que tienen los pibes hoy por hoy. El que trabaja en algo de informática, Claro. otras. Bueno, cuestión que la emergencia salarial que nosotros venimos planteando es de hace años de achatamiento. Esto, Exacto. achatamiento de la carrera, de la grilla salarial. Che, muy linda la carrera, está descripta bien, ponele. Creces, tenés evaluaciones de desempeño y capacitación, creces de grado, Sí. pero cuando vos ves la distancia del primero al último, es nada. Claro. La diferencia ¿Qué entre uno y serán? otro. Y lo que decía recién, de 800.000, Diferencia entre 900.000 100.000. a 1.400.000, 500, el que está en el lo más medio. alto. Claro, en la O sea, última. el que hizo 30 años para Claro. llegar ahí, 30, No hay mucha 35 diferencia. años para llegar ahí. Bueno, entonces, esa buen situación dato. viene de hace rato, pero lo que nosotros veníamos discutiendo era, por un lado, lo que decía al principio de cómo convocar a la participación, porque hay mucha queja sobre que el salario no te alcanza, pero en simultáneo poca participación. ¿Por qué? Habrá que analizarlo, habrá muchos factores. Hay uno que se viene detectando y que se viene hablando mucho y que hicimos un informe con Emi Bizarro de la Fundación Sí. Germán Abdala, que tiene que ver con el pluriempleo. Exacto. Hace años que está. Es más fácil. Pero con la crisis Se salarial profundiza. y la crisis de ingresos que hay, es cada vez peor. Y cuando se profundiza eso y vos terminás laburando en 2, 3 o 4 trabajos, atenta contra un montón de cosas, contra la salud mental, contra el propio Estado y los servicios que brinda, ¿no? Porque en vez de que sea tu principal fuente de ingreso, la que te ocupa la mente, la que le pones todo, bueno, es la segunda, la tercera. Sí, te en tenés tu que plan. fragmentar mentalmente en estar en todos lados y sabemos que eso no sucede. Y que No. termina redundando en burnout, problemas de salud mental un montón. Re. Bueno. Y por otro lado impacta en la participación, Claro. en la participación política. Ni siquiera te digo solo la gremial, digo Todo. el ocio, la recreación, la vida pública tiene que ver también con tener horas de descanso y horas para dedicarle Totalmente. a la participación ciudadana, ¿no? Sí. Bueno, eso es uno de los factores muy importantes para pensar esta crisis de ingresos que tenemos, que no siempre es la que después se refleja el mismo malestar en la calle.
en la calle, en la movida, en la movilización, en la asamblea, en el ámbito de participación. Mirá vos, muy buen dato. Eso de la participación y la apatía que vos mencionás, yo te quería preguntar cómo viste el plenario con respecto a estos síntomas que marcás, cómo estuvo desde tu punto de vista. Fue un plenario muy esperado, veníamos pensando en esto, pensando, convoquemos algo con todos estos problemas, convoquemos algo con tiempo, con tiempo de planificación y de militancia. No solo reacción. Correcto. Sino algo a un mediano a largo plazo. El plenario estuvo recontranutrido, fue la verdad que vinieron muchos delegados de muchos sectores. Vinieron también compañeros de juntas internas que no son de la Verde y Blanca también. Bien. Fue un plenario específico de trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Buenos Aires. Y el debate fue muy rico y un poco el planteo también es sí, venimos con esta crisis crónica, que cuando la emergencia ya no es emergencia, ¿viste? Claro, es pandemia, es endémico. Claro, pero ¿cuál es la particularidad ahora? Que la crisis económica a la que nos llevan a nivel nacional Milei, la ciudad tiene que responder, por un lado, porque tiene recursos, porque tiene muchos más recursos que cualquier otra provincia o municipio, Totalmente. Y por otro lado, porque es quienes tiene los servicios directos a la población, ¿no? Que eso fue algo que yo creo que tomamos dimensión en la pandemia. Cuando vos veías los servicios declarados esenciales o de máxima esencialidad, hasta bien categorizados. Sí. Bueno, la verdad es que la mayoría de mis compañeros no tuvieron licencia ni un día del aislamiento. Ni compensación, porque hubo casos que se compensó económicamente, como vamos a ponerle bono. Y además ATE tuvo que reclamar jurídicamente la provisión de materiales. Sí, eso fue tremendo. Acabo de descubrir hace un tiempo que retóricamente la compañerada, consejo directivo, delegados, secretarios, detecto en el diálogo siempre que jamás está por medio, primero, la cuestión salarial. Es inherente, vos sabés que no se puede dividir en el discurso, hablaste todo el tiempo de política pública. Porque eso obviamente es nuestro trabajo, sí, y queremos nuestro trabajo. Y a mí me parece que esa es una bandera que tiene que empezar a decir ATE. Sí, porque siempre nosotros, viste que cuando te bajan el precio te dicen, no trabajan, no vienen. Pará. Si equiparamos salarialmente la diferencia que hay con un privado base, ya estamos hablando que un trabajador de ciudad está casi en el 50% sí, de lo que el de comercio está más alto. No, olvídate, el de comercio, bancaria, eso te matan. Y respecto de los nacionales, ¿cómo sería la diferencia de escala salarial? Porque vos sos Secretaría de Ciudad, Niñez, Familia, Adolescencia, pero nosotros tenemos la CENAF para comprar. Pero hay, por ejemplo, una categoría C0, que es el último escalafón en donde puede acceder a unas horas extras, una unidad retributiva, rondarán los 900.000 pesos. Claro, hoy creo que están muy similares, ¿no? Claro. Por un lado tuvieron una caída más profunda. El achatamiento es brutal. Claro, la paritaria de los nacionales, del CINEP, fue peor que la de la ciudad. Ahí está. Que aún así la de la ciudad queda por debajo. Nosotros ahora estamos calculando que este año podemos quedar 5 puntos por debajo más o menos por la previsión que hay de la inflación de diciembre. Los nacionales van a quedar 20 puntos atrás. Y los nacionales ya desde el 23, o sea, desde que asume Milei, están entre 35 y 40 puntos abajo. Entonces, por un lado, tuvieron una caída salarial más fuerte y por otro lado, entiendo yo que hay otros tipos de suplementos que dejaron de percibir los nacionales que en la ciudad casi nunca. Hay algunos sectores en particular que tienen como otra composición dentro del salario. La mayoría cobramos el salario, bueno, sí, más la antigüedad, el título y para de contar, horas nocturnas si laburás a la noche. Nada más. Pero vos también dijiste algo importante hoy. Hay un fraude laboral porque, por ejemplo, el personal contratado le paga a su empleador ingresos brutos. Exacto. Otra bandera, ¿no? Histórica. Sí, y que ahora encima vieron que se está discutiendo ingresos brutos en la
que no sabemos, la reforma laboral. fiscal, etcétera. Claro, porque es es como el impuesto que recaudan las provincias, que es uno de los más altos, entiendo yo. Sí, ese es el otro punto. Los monotributistas quedaron más por debajo, en su mayoría, porque tampoco tenés mucho criterio, o sea, lo que tenés en la ciudad es que el monotributista está hiper desregulado. Se empezó, gracias a la incorporación de ATE en la paritaria hace unos años, se empezó a hablar del aumento de los monotributistas. No te lo dejan por escrito ni locos, porque es ilegal, claramente, asumir que esos trabajadores son trabajadores estables, que realizan tareas habituales. Claro, y siguen en monotributistas. Claro. Pero aún así, depende del sector, los tenés más abajo. Y los profesionales no pagan ingresos brutos en la ciudad, los que no son profesionales, o sea, los agentes de calle, los operadores sociales, los administrativos, pagan ingresos brutos a su propio empleador. Y con la situación de los ingresos, claro, o sea, le pagan el impuesto a la ciudad por trabajar de manera irregular en la ciudad. No se puede. Me da risa, pero es una vergüenza. Es una vergüenza y encima es una situación que termina siendo el colmo, porque a veces no lo pueden pagar, se atrasan con el monotributo y con ingresos brutos y les embargan el sueldo. Entonces trabajan para pagarle a la ciudad. O sea, ya de por sí estás empobrecido y con tu ingreso embargado. Por eso nosotros venimos ya desde hace más de un año impulsando en la ciudad, una vez por año más o menos se vota esa ley fiscal, digamos, y hay personas, hay tareas incorporadas, exentas del monotributo. Distintas tareas de comercio, no sé, lo que quiera impulsar la ciudad, de bajarle los impuestos. Tal cual. Venimos planteando que ahí se encuentren los compañeros estatales monotributistas que estén exceptuados de pagarle a su propio empleador ingresos brutos. Así que ese es otro de los temas más importantes. Y con esta crisis de ingresos, lo que venimos impulsando es que haya una suma fija de 250.000 pesos que eleve el piso salarial. Perfecto. Porque nosotros, aunque te parezca mentira, los estatales nacionales en el 2019 recibimos un bono de 4.000 pesos, ni bien asumió, no se actualizó nunca. Bueno, nosotros también la tenemos desactualizada. El de 60. Sí, la tenemos desactualizada, la suma fija, sí. Ese es un resabio, un mecanismo que es un resabio de los 90. No te tocaban el básico y te iban agregando componentes. Para el docente era material didáctico. Es una de las razones del achatamiento de la grilla salarial. Exacto. Que cuando vos das sumas fijas, por un lado está bueno porque al más bajo, al que está en el valor más bajo de la grilla, el porcentaje de aumento que percibe es más alto, pero al que está más arriba le implica menos. Y entonces vas generando que se achate, porque en algún momento, después de la pelea de los sindicatos, esa suma fija en general se convierte en parte remunerativa del salario. Claro. Y bueno, es parte de la política de achatamiento salarial. No, si estos tipos la tienen pensada todas. Totalmente. Todas estas cuestiones, hagamos un desafío. Se me acaba de ocurrir ahora. Claro, porque vos venís de la discusión de la profesionalización o del debate del nuevo mundo del trabajo. Y yo creo, hay un texto que yo me acuerdo que leí, cuando te haces cargo del discurso del otro. Ellos hablan de actualización laboral, modernización laboral, reforma laboral. Y nosotros terminamos hablando en sintonía cuando tenemos que decir, no, cumplan con la que ya está, que ya sería mucho, ¿no? Cumplan con los estatutos como corresponde, los convenios colectivos, avanzados en el mundo, porque tenemos un modelo sindical único. ¿Y por qué no hablamos desde nosotros también? Porque me parece que hablar de lo que ellos plantean parece que va terminando haciendo carne en lo que discutimos. Y nosotros lo que tenemos que defender esto, los convenios colectivos, la forma organizativa, la colectividad de la lucha y del reclamo. Sí. Y me parece que tenemos que empezar a hacer carne en la gente eso. Porque si no, se quedan con solo lo que miran por televisión, lo que les dicen. Sí, es complejo. Porque vos tenés, por un lado, que es verdad que hay muchas personas por fuera de los convenios,
por ponerle un nombre. Después Claro. tenés todo un universo, porque encima otra particularidad es la heterogeneidad del mundo del trabajo hoy. Claro. No es la misma clase obrera No. que Para hubo en nada. otros momentos. Siempre se usa de excusa que es por la introducción de tecnología. No necesariamente, no sé ese porcentaje, o sea, cuánto es por la incorporación de tecnología, los cambios en las tareas. Puede ser bastante, pero después tenés otro tanto que, bueno, lo que hablamos siempre de la economía popular, tenés una gran diversidad de tareas. Y post pandemia peor. O sea, Bueno. esas diferencias se vieron más. Sí, tal cual. Entonces, yo lo que digo es, sí, claro, que tenés que defender los derechos que hay, Claro. porque no se contraponen con ningún tipo de crecimiento Nada, en el empleo, en nada. Es insignificante la incidencia. En nada, exacto. Ahora, sí me parece que tenés que empezar a pensar a hablarle a esa otra gente que está por afuera de la ley de contrato de trabajo. Sí, Y en ese sentido, la consigna es más derechos laborales, sí, nuevos derechos laborales. sí. Nosotros hace unos años veníamos impulsando la reducción de la jornada de trabajo. Pero vos Y lo que dijiste... estamos viendo es lo Son 12 contrario. horas ahora. Bueno, está bien. Entonces empecemos con esto del pluriempleo, que es una forma de bajar la importancia que tiene defender el que ya tenemos. Porque bueno, está bien, sí, pagame lo que quiero, total me voy a hacer Uber. Pará, flaco, te estás matando. Tal cual. Entonces- O sea, al revés, a la inversa de lo que veníamos planteando, las horas de trabajo aumentaron. ¿Y qué quiere decir que las horas de trabajo aumentaron? Que el valor hora Exacto. se redujo. Totalmente. O sea que totalmente. la ganancia del empleador en la relación genial. entre capital y trabajo Es genial. es más desigual que lo que era, Totalmente. que lo que era antes. Es genial. Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa y A ver. visibilizar es eso. Después entramos en, bueno, cuáles son las propuestas, Sí, más sí. licencias de cuidados, reducción de la jornada. Pero lo que hay que poner sobre la mesa en cualquier tipo de discusión sobre el trabajo, porque incluso en la que tiene que ver con plataformas y nuevas tecnologías, está aún más desdibujado. ¿De qué estamos hablando? Parecía que nadie podía hablar porque no es programador, ¿viste? Claro. Soy programador, así que no me meto. No, Pero en es otra realidad cosa. lo que hay que poner sobre la mesa es hacer visible cuál es la relación de cuánto te están pagando y cuánta ganancia se lleva la empresa de eso. Ni hablar de jornada, de vacaciones, etcétera, porque eso es una discusión que yo creo que hay que darla con esos laburantes que muchas veces eligen esos trabajos por la flexibilidad horaria. ¿no? Claro. Obvio. No una jornada que esté completamente rígida, digamos. Bueno, lo que hay que poner sobre la mesa, y a mí me ha pasado algún Uber que te lo diga, che, ¿cuánto te cobró a vos? Para saber cuánto le estaban pagando a él por el viaje, que encima es variable, no se sabe de acuerdo. Varía en el horario. No se sabe de acuerdo a qué es variable. Totalmente. Entonces medio que laburan a ciegas. Bueno, para mí lo Sí, principal de es... derechos ni hablar ahí. Claro, Ni lo idea. principal de derechos ni hablar. A su vez, me acuerdo una vez en una clase de relaciones del trabajo que un pibe cuenta que él trabajaba de delivery en un restaurante y en la pandemia se pasó a Rappi, una de estas, Sí. y que tenía más licencias por el COVID en la aplicación que en el trabajo que restaurante. tenía. No. Está bien. Entonces, Hijos de mil. ahí uno dice, pará, estas cosas suceden en un mundo del trabajo que ya está roto, ¿no? Sí, Que, total. o sea, se vienen a montar sobre la precarización laboral y la caída de ingresos. Si no, no sucedería así. O sea, hoy un tachero está laburando en la aplicación, ¿no? Claro. El tachero ahora usa Sí. Uber, Totalmente. usa Cabify. Sí, sí, es Totalmente. así. Bueno, yo creo que esa discusión empieza por hacer visible que las empresas muestren cuánta plata ganan por tu trabajo. Totalmente. Por Si tu no tenés trabajo. que estar explicando ¿Cuál es vos. esa relación? ¿Dónde se discute esa relación? Recontra. Y Pichi. después vendrán Buen las punto. otras cuestiones. Te invito Los si esperamos querés. mañana. Sí, mañana hay doble cobertura. A ver. Cobertura de ciudad y cobertura del agujero del mate. Va. Sí. Está, Ah, nosotros claro, nos vamos a mandar escuchas. con vuelta. Le voy a dejar el saludo de ATE al compañero Duarte, delegado de la Sí. comisión de la seccional AEDO. Esta charla fue convocada por Solidaridad.
con los compañeros que fueron atacados, porque lo primero que hicieron detuvieron al conductor. Sí. Sé que es un protocolo, Sí. pero bueno, gracias. Sí, Romy. que también son gente que trabaja todo Pero el ni tiempo en hablar. esas condiciones Y ahora de te- inseguridad. y ahora nos va a dar unos Inseguridad, datos. no digo, ni siquiera te digo la violencia de los usuarios, Ni hablar. sino de que, o sea, son ellos los que están laburando arriba de un tren sin las condiciones de seguridad. Exacto. ¿Vos venís todos los miércoles a Chaucha? No, es una columna de vez en cuando. Y bueno, metamos este debate los miércoles, cuando tengas ganas de venir, porque si no discutimos ese punto del trabajo, nunca lo vamos a poder entender. Y eso ahí empieza a cambiar. Dale. Dale, a full. Gracias, Romina Gracias, Pichililo. Muchas gracias. Un separador cortito, muy cortito, pues ya está Cristian Duarte con nosotros, ¿eh?